Vale. Bueno, ahí está grabándose la segunda parte. Voy a volver a hacer la presentación. Listo, entonces les decía que estas fórmulas que nosotros utilizamos en interés compuesto son fórmulas bueno, yo siempre les digo, si están utilizando una herramienta como esa, pues utilicen las fórmulas de Excel, ¿listo? Lo que no quiere decir que ustedes no puedan utilizar estas que están acá, que son manuales. Eso ya está en cada quien, pero yo siempre les doy como recomendación a todos que utilicen las fórmulas que Excel ya tiene disponibles para hacer los cálculos, ¿listo? Entonces, fíjense. Vamos a hacer el primer ejercicio, ojo, el primer ejercicio lo vamos a hacer y ustedes quedan con la tarea de hacer los siguientes dos ejercicios. Entonces voy a leer en voz alta el primer ejercicio para que primero podamos hacer una interpretación del mismo, ¿vale? Y después miremos cuál es la posible solución. Kate Baum desea vender un terreno en una zona rural de Alaska. Ayer le ofrecieron $10,000 por la propiedad. Estaba a punto de aceptar la oferta cuando otro interesado le ofreció $11,424. Sin embargo, la segunda oferta se pagaría dentro de un año. Kay está satisfecho pues ambos compradores son honrados y financieramente solventes, por lo que no teme que la oferta que seleccione deje de cumplirse. ¿Qué oferta debe elegir Kate? Considerando que un banco le ofrece una tasa asegurada del 12%. ¿Vale? Entonces, en este ejercicio estamos frente a la posibilidad de escoger entre dos alternativas. Recuerden que las matemáticas financieras básicamente lo que nos dicen es, bueno, nosotros se ofrecen ciertas herramientas para que usted finalmente tome la decisión de qué es lo mejor o cuál es la mejor opción para un inversionista o para una persona que necesita financiación con respecto pues, a obtener la mayor rentabilidad si es inversionista o a tener el menor costo si necesita financiación. Entonces, en este caso, una persona que desea vender un terreno tiene dos posibilidades. O recibir $10,000 hoy en la opción número 1 o recibir $11,424 dentro de un año para la opción número 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? Suponiendo que un banco local le puede dar una tasa asegurada del 12% anual. ¿Listo? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes para resolver este inconveniente? Esta decisión que debe tomar el lote, del terreno, pues. ¿Cuál es la posible solución? ¿Quién me dice? Tendrá que colocar esos Profe, yo voy a decir algo, no sé si exactamente. Perdón, no. Ahí Profe. Sí, adelante, le escucho. Bueno, yo voy a comentar algo de pronto más desde el punto de vista analítico, teniendo en cuenta los conceptos que usted nos dio anteriormente. Para mí debería tomar los 10,000 pesos. O sea, esto lo voy a hacer sin hacer cálculos. Ajá. Debería tomar los $10,000 teniendo en cuenta el tema de la devaluación, de la inflación. Porque hoy $10,000 tienen una capacidad que dentro de un año quizás la variación no sea mucha, pero puede bajar, ¿no? Ok, listo. Yo, a diferencia del compañero, consideraría que sería prudente aplicar una fórmula, por ejemplo, valor presente,
traer a valor presente la oferta del segundo comprador, considerando la tasa que ofrece el banco, como para poder hacer una comparación entre los dos valores que le están proponiendo. Vale, listo. Bueno, esa es la opción, la mejor opción es esa que nos comenta la compañera Catalina, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista financiero, todas las decisiones se toman a valor presente. Por eso es que algunos me colocaban dentro de esos conceptos que se le vienen a la cabeza o frases que se le vienen a la cabeza cuando escuchan la matemática financiera. Algunos me colocaron valor presente, otros me colocaron valor presente neto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en términos generales, cuando nosotros estamos tomando decisiones financieras, pues precisamente eso lo que implica es poder tomar la decisión en el presente, porque la decisión se toma hoy, no se toma dentro de un año ni dentro de dos, se toma hoy, ¿vale? Entonces, como yo la decisión la tengo que tomar hoy, los cálculos, lo más correcto es que los cálculos yo los deba tener, pues todos a precios de hoy o pues a valores de hoy, para yo poder finalmente decidir cuál es la mejor opción. ¿Listo? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la definición de interés efectivo que establecen las mismas normas internacionales, ¿vale? Incluso, no de interés efectivo, no, de tasa efectiva, ¿vale? Porque precisamente la tasa efectiva lo que hace es tratar de igualar los flujos de caja que pueda tener un instrumento financiero con el valor presente que podría tener el valor, la contabilidad como tal en libros de un pasivo o de un activo financiero. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué es lo más lógico? Que traigamos esa segunda opción a valor presente y la comparemos con la opción de los $10.000 para ver cuál de las dos es la más viable desde el punto de vista financiero. Ahora, la otra opción es yo tomar los $10.000, por ejemplo, voy y los incluyo los consigno en el banco y a esa tasa del 12% verifico en cuánto se me convierten esos $10.000 dentro de un año. ¿Listo? Y lo comparo con los $11.424 que yo podría obtener en la segunda alternativa. Y claro, el que dé mayor, pues obviamente va a ser la mejor opción. ¿Listo? Están las dos opciones, pero la más correcta siempre es traer a valor presente todos los flujos de caja que se puedan presentar durante una operación para poder tener la certeza de que lo que estoy tomando la decisión pues tenga valores a momento presente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta operación que ustedes me están comentando aquí. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer un diagrama para que quede un poco más claro esto que vamos a hacer. ¿Listo? Yo tengo la opción de recibir dentro de un año. ¿Ok? $11.424. ¿Listo? Me disculpan un momento, yo recibo una llamada que estoy esperando hace rato. Bueno, listo, qué pena con ustedes, pero estaba recibiendo es que me van a mandar una encomienda y estaba mirando para ver cuándo me la van a traer. ¿Listo? Entonces les decía, yo tengo la opción de recibir $11.424 dentro de un año. ¿Listo? La pregunta es, ese valor presente, o eso mejor dicho, esos $11.424, ¿a qué equivalen a momentos de hoy? Es decir, al valor presente, momento cero de una operación. ¿Listo? Si yo lo recibo dentro de un año, pues ¿en cuánto debería
¿O cuánto sería el valor equivalente? Suponiendo que la tasa de interés, ojo, suponiendo que la tasa de interés es del 12%. Profe, disculpe, no está compartiendo la pantalla. Sí la estoy Ahora compartiendo. Sí. Sí la está compartiendo. Sí, sí, sí. Ok, ahora sí. Ya estoy viendo. Vale, listo. Entonces, fíjense entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta operación? Yo estos 11.424 lo que voy a hacer es que los voy a trasladar desde el momento un año a partir de ahora hasta hoy. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos esto, lo que nosotros estamos haciendo es descontar un flujo de caja. Eso en términos financieros se llama descontar un flujo de caja. ¿Listo? Descontar es traer cualquier flujo de caja que está en un futuro, cualquiera que sea, hasta el momento presente. ¿Listo? Eso quiere decir que yo estoy calculando el valor presente de este flujo de caja. ¿Listo? Que es un poco lo que yo hago, por ejemplo, cuando calculo, por ejemplo, cuando trato de calcular, por ejemplo, el valor de uso. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo aquí en esta misma hoja. ¿Listo? En esta misma hoja aquí. Vamos a colocar los datos por aquí abajo. ¿Listo? Vamos a colocar entonces valor futuro. El valor futuro es el valor que nosotros podríamos obtener al final del año en la opción número 2, que serían 11.424 dólares. ¿Listo? Vamos a colocar la tasa. En este caso, la tasa sería el 12%. Voy a colocarle formato de porcentaje. ¿Listo? Colóquenle por favor formato de porcentaje. Y el periodo sería entonces de un año. Y entonces el valor presente, es decir, valor actual, entonces sería la fórmula BA. Para calcular cualquier valor presente, BA, tomo la tasa, punto y coma, el número de periodos, punto y coma. El siguiente argumento es pago, no coloco nada. Listo. Y en valor futuro vamos a colocarlo negativo para que el resultado sea positivo. Coloco entonces los 11.424. Que sería lo que yo pudiera recibir dentro de un año. ¿Listo? Doy Enter. Y el resultado es de 10.200 dólares. ¿Vale? 10.200 dólares. Entonces, pregunta, ¿cuál es la mejor opción? Con este resultado, ¿cuál es la mejor opción? Yo sí. Adelante, le escucho. Profe, yo sigo insistiendo que los 10.000, porque 200 dólares en un año, pues, para mí no son nada. 200 dólares. No, 200 dólares Es que en un los año. 200 dólares no 200 son dólares dentro de un año, los 200 dólares a son hoy. momentos de hoy. Son 10.200 dólares hoy. Exacto, Esa es la exacto. diferencia. Así es. ¿Okay? Entonces sería... Es como si yo, por ejemplo, fuera donde, por ejemplo, alguien y le dijera, mira, te vendo esta oportunidad de negocio, dentro de un año te van a dar 11.424 dólares con una rentabilidad a partir de hoy del 12%. La persona dice, bueno, te la acepto. ¿Cuánto me tendría que dar? Me tendría que dar hoy 10.200 dólares. ¿Ok? Hoy. Si yo quisiera cambiar esa opción, hoy me tendría que dar 10.200 dólares en la opción número 2. En la opción número 1 solamente recibiría 10.000 dólares. Sí, así es, sí. ¿Ok? Así es. Eso significa que Confundido. la mejor opción
es la número 2. ¿Vale? Porque medidos a valor presente, ojo, y eso hay que tener muy en cuenta porque el valor presente se utiliza mucho en las NIF. Medido a valor presente, ese flujo de caja de 11.424 dólares que recibiría dentro de un año sería de 10.200 dólares. Superiores en 200 dólares a los 10.000 dólares que me ofrecería la opción número 1. Entonces, por eso la opción número 2 es la mejor. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, la opción número 2, es decir, voy a suponer que yo los 10.000 dólares los incluyo, pues los incluyo en un banco, ¿listo? Entonces, voy a colocar acá entonces el valor presente de la primera opción sería 10.000 dólares. ¿Listo? Sería el valor presente de la primera opción, 10.000 dólares. Y voy a calcular el valor futuro. El valor futuro de esa segunda opción para compararlo con los 11.424 dólares. Es decir, si yo voy al banco, recibo los 10.000 dólares de la venta hoy, voy al banco, los consigno y le digo, bueno, los voy a depositar aquí a un año al 12%, ¿en cuánto se me van a convertir? Entonces, esa cifra la voy a comparar con los 11.424 dólares dentro de un año. Pero, ojo, les digo, siempre en finanzas, la mejor opción es comparar todos los flujos de caja en el momento cero. ¿Listo? Esa es la mejor opción. Pero bueno, también puedo optar en este caso por la otra. Entonces, calculemos el valor futuro, que ya sabemos aplicarlo con la formulita que tenemos acá, donde tenemos la tasa, punto y coma, el número de periodos, que sería un año, ¿vale? Punto y coma. Pago, no voy a colocar nada en ese argumento, y en BA sería, voy a colocar menos los 10.000 dólares que están aquí. Listo, voy a cerrar paréntesis. Listo. Doy enter. Y entonces esos 10.000 dólares, si yo los deposito en el banco, al final del año se me convertirían en 11.200 dólares. ¿Vale? 11.200 dólares. Entonces, esto ratifica que la opción número 2 es la mejor. Porque si yo hago eso dentro de un año, pues obtendría 11.200 dólares. En cambio, si espero a que me pague el comprador número 2, entonces obtendría 11.424 dólares. ¿Vale? En este caso obtendría 224 dólares más. ¿Vale? Obtendría 224 dólares más. ¿Listo? Les voy a hacer una pregunta. Acá yo les decía, si yo, por ejemplo, calculo el valor presente de los 11.424 dólares, eso me da 10.200 dólares. Significa que si yo esos 10.200 dólares los resto menos los 10.000 dólares que me daría la opción número 1, entonces yo a valor presente estaría recibiendo 200 dólares de más si escojo la opción número 2. ¿Vale? Ahora, si yo escojo la opción número 1, ¿listo? Y lo que hago es depositarle el dinero en el banco, al final del año voy a tener 11.200 dólares, ¿listo? Comparado con la opción número 2, yo estaría dejando de recibir, es decir, comparando los 11.424 menos los 11.200 que recibiría si deposito el dinero en el banco, estaría recibiendo 224 dólares. ¿Listo? ¿Alguien me dice por qué estas dos cifras no son iguales? ¿No deberían ser iguales? ¿O así está bien? ¿Cometimos algún error? Profe, yo pienso que así está bien porque es que las diferencias son de 200 dólares para ambos casos. Pero no son de 200 dólares para ambos casos. En uno de 200, si yo comparo los flujos en el momento 1, en el momento 0, perdón, y a valor presente,
En cambio, si los comparo dentro de un año, la diferencia sería de $224. Así es, sí. Por eso, la pregunta es, ¿debería ser lo mismo o así está bien que sean diferentes? Pues que las bases son diferentes, entonces la diferencia al aplicar el porcentaje pues daría un resultado diferente. Ojo que esa respuesta ustedes la pueden dar porque ya eso nos tiene que ver con lo que yo he venido Profe, explicando, ¿vale? profe, porque en la de $200 es interés simple y la otra es interés compuesto. No, señor. En ambos estoy trabajando con interés compuesto. ¿Vale? Recuerden que ya estamos trabajando interés simple, olvídenlo, estamos trabajando con interés compuesto. Pues yo digo porque lo llevamos al valor inicial, ¿no? Que vendría siendo yo pues digo eso, ¿no? No, claro, dígalo con confianza, dígalo. O sea, yo digo que pues no puede ser igual por la base del valor inicial para llegar a los $10.000. Ajá, y entonces, No sé si la ¿Pero diferencia. qué? ¿Ah? No, bien. Yo pienso que de pronto tiene algo que ver con que hay algún tipo de capitalización de los intereses, porque al multiplicar los 200 de diferencia por la tasa, por el 12%, da 24. No sabría cómo explicarlo, pero creo que va la cosa como... ok, muy bien. Como tú dices, la cosa va por ahí. Recuerden que el dinero tiene valor en el tiempo, ¿ok? Y el dinero tiene valor en el tiempo. Yo estos 200 los estoy obteniendo de comparar las cifras en el presente, en el momento cero de la operación. En cambio, estos 224 lo estoy obteniendo de comparar las cifras dentro de un año, ¿vale? Entonces, como son dos momentos diferentes, ¿ok? Pues el dinero va cambiando de valor, porque tiene valor en el tiempo. Entonces, claro que tiene que ver con lo que usted está diciendo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo comparar y no podrían ser iguales dos cifras que están ubicadas en diferentes momentos. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, estos 200 le aplico la capitalización al 12% durante un año, se van a convertir en 224. Vamos a hacer la prueba para que vean. Voy a calcular el valor futuro de estos 200. ¿Listo? Entonces voy a colocar el valor futuro. Voy a tomar la tasa. ¿Listo? Primer argumento, punto y coma. Segundo argumento, el número de periodos, que sería un año. Eso no cambia, punto y coma. En pago, no voy a colocar nada. Y en el argumento de BA, que es valor presente, voy a colocar con signo negativo para que el resultado sea positivo los $200 de poder comparar los flujos de caja en el momento presente. ¿Listo? Cierro paréntesis y el resultado de eso me va a dar 224. Entonces, ¿está bien que sean diferentes? Sí. ¿Necesariamente tienen que ser diferentes? Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener cifras, no puedo comparar cifras que están siendo ubicadas en diferentes momentos de una operación. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Yo siempre, desde el punto de vista financiero, debo comparar flujos de caja que estén ubicados en el mismo periodo. ¿Ok? Siempre, ojo, siempre. Yo no puedo comparar los flujos de caja que estén ubicados en diferentes periodos. Yo no puedo, por ejemplo, aquí comparar este 224 que resulta de una diferencia en un año a estos 200 que resultan de una diferencia a momento presente. ¿Vale? Entonces, ojo que todo esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando de lo que es el interés compuesto. Profesor, una pregunta. Claro. Es que, bueno, entiendo la segunda parte, que es evaluar la primera opción tomando los 10.000 pesos y calculando el valor futuro a un año teniendo en cuenta que el banco, o sea, que si voy y lo meto a un banco, el banco me va a dar una tasa del 12% anual. O sea, esa parte me queda clara, pero la primera parte no la he comprendido.
el valor futuro, o sea, entiendo que dentro de un año me van a dar 11.424. ¿Y esa Correcto. tasa de dónde salió? Es que no recuerdo Esta tasa que está aquí Sí, es la tasa que el banco me estaría ofreciendo. pero que, o sea, ¿en qué momento entra a ofrecerme si yo, por ejemplo, bueno, la persona X es la que me está diciendo, no, yo dentro de un año te voy a dar 11.424? No es así el ejercicio, no recuerdo el enunciado. Ya le coloco el enunciado del ejercicio. Ahí está el enunciado, ¿listo? Espera un Supongamos momento. que usted es la que está vendiendo el terreno, ¿listo? Entonces llega la persona número 1 y le dice, bueno, yo te voy a dar $10.000, ¿listo? Tú estás a punto de aceptar la oferta cuando llega el interesado número 2 y te ofrece $11.424, pero no te los va a pagar enseguida, sino dentro de un año. Si te los pagara enseguida, pues ahí no hay discusión, ahí no hay ejercicio, no hay que hacer nada. Pongo los Pues 11.000. agarre los 11.424, ahí se acabó el ejercicio, pero el ejercicio resulta interesante porque es que ese pago te lo están aplazando un año, ¿vale? Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? Entonces, si yo tomo los $10.000, los llevo a un banco y los deposito durante un año, se me va a convertir en cierta cantidad de dinero. Entonces, la tasa que me ofrece ese banco, que es la tasa que yo puedo hacer rendir el dinero y es la tasa que le está colocando valor al dinero durante todo ese año, es la misma tasa que yo debo utilizar para poder descontar ese flujo de caja que me podrían pagar a mí dentro de un año y traerlo a valor presente para poder comparar con los $10.000 que me ofrece la opción número 1. ¿Vale? O sea, el de la primera opción yo cojo es el 12 la tasa del 12%, pero como referencia para poderlo traer a valor Claro, presente. correcto. ¿Por qué? Porque es que el valor del dinero para la operación tiene que ser el mismo. Es decir, si usted utiliza tasas diferentes, entonces no habría ningún sentido dentro del ejercicio. ¿Ok? Porque si usted utiliza tasas de descuento, una tasa de descuento, por ejemplo, diferente a la tasa que le está ofreciendo el banco y que usted puede obtener ahorrando los $10.000 para dentro de un año obtener una cifra, entonces es como si estuviera comparando peras con manzanas. No. Si usted está haciendo una operación que implica dos alternativas, el valor del dinero en el tiempo de esa operación tiene que ser el mismo, es decir, el costo del dinero, o en este caso no el costo, sino la rentabilidad que se ofrece para ese dinero durante ese periodo que se está analizando, tiene que ser la misma para todas las opciones. ¿Vale? Si no, entonces no tendría ningún sentido. ¿Y ¿Vale? cómo es que usted interpreta lo del valor presente comparando la primera opción con la segunda opción? Pues porque en principio yo también hubiese dicho lo del compañero, como que bueno, o sea, valor presente solamente son $10.200. Apenas o sea, yo también hubiese comparado como, sí, nada más me significarían $200, pues me voy por los $10.000 para que me los den enseguida. O sea, en principio lo hubiese hecho así. Ok, no, lo que pasa es que eh, los $11.424 que usted va a recibir en el año, si usted los vuelve equivalentes, significa que las dos cifras tengan el mismo poder adquisitivo en dos momentos diferentes, sería de 10.200, ¿vale? Es como si usted pasara un tercero por ahí, ¿cierto? Una o otra persona y le dijera, bueno, mira, yo tengo esta opción, por ejemplo, supongamos que usted, vamos a suponer, para hacer mucho más claro el ejemplo, supongamos que usted escoge la opción número 2, ¿listo? Escogió la opción número 2. En la opción número 2, el comprador le tiene que dar algún documento en donde él se compromete a pagar los $11.424 dentro de un año. Generalmente ese documento es un pagaré, ¿vale? Entonces le da ese documento. Ese documento, como es un título valor, porque su nombre lo dice, es un título valor, es un título que tiene valor en sí mismo. Ese documento, supongamos que el mismo día que usted hace la compra, usted se lo puede vender a otra persona y le dice, mira, tengo este título valor, listo.
esta persona a mí dentro de un año me va a pagar $11,424, ¿vale? Si tú te puedes ganar una tasa del 12% en un banco, entonces yo te puedo vender este $11,424, te lo vendo ahora. ¿Cuánto me debería pagar esa persona a la cual yo le esté vendiendo el título? $10,200. ¿Ok? Yo lo podría vender a momento actual por $10,200. Entonces, claro, la opción número 2 es mejor porque si yo hago la operación hoy, estaría recibiendo $10,200 en vez de recibir 10,000 de la opción número 1. ¿Vale? Ah, Entonces, claro, yo recibiría más hoy porque los $10,200 son medidos a precios de hoy, ojo, de hoy. ¿Listo? Una cosa son los 11,424 que recibiría dentro de un año, ¿vale? Pero si yo los comparo a precios de hoy, serían equivalentes a 10,200. Claro, estaría recibiendo a precios de hoy $200 más que si escogiera la opción número 1. ¿Vale? Entonces, cada vez que usted compare cifras a valor presente, aquella que tenga el mayor valor presente va a ser la mejor opción. Es como cuando usted está calculando BPN, valor presente neto, de varias alternativas. ¿Cuál es la mejor? Pues el que tenga el mayor BPN. ¿Vale? El mayor, independientemente de que el BPN sea negativo. Porque hay proyectos en que el BPN es negativo, ¿vale? Lo que no significa que sea un proyecto que genere pérdidas, no, simplemente es un proyecto donde el BPN o la TIR del proyecto no está generando o no está satisfaciendo las expectativas de rentabilidad del inversionista. Pero hay proyectos con BPN negativos que comparados con otros, pues hay que escoger el de mayor BPN. En este caso, siempre la mejor alternativa a valor presente es aquella que tiene el mayor valor presente. ¿Listo? El mayor, incluso si es negativo. ¿Ok? Porque uno, como decía, ve proyectos reales, puede que el BPN sea negativo de un proyecto, puede que lo dé negativo, ¿vale? Entonces, ¿ahora sí quedó claro? sí, señor. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Vale, bueno, entonces, le queda el ejercicio 2 y el 3 les quedan de tarea para mañana. ¿Ok? Los hacen y me los envían a correo electrónico para yo revisarlos. ¿Listo? El 2 y el 3, por favor. En el 2, se quiere calcular la tasa de interés. ¿Listo? Ya ustedes saben la fórmula está por aquí, que sería tasa, esta que tengo acá. Y en el 3, se quiere calcular el tiempo. La fórmula sería esta que tengo acá, el número de periodos. ¿Listo? Por favor, utilicen la de Excel. Esta la pueden utilizar manual, pero siempre les digo, siempre les insisto, utilicen la de Excel para que se acostumbren a utilizar esas fórmulas de Excel. ¿Listo? Veamos entonces la clasificación del interés. Pregunta, ¿este material usted nos lo va a mandar? Y no se lo manden en el correo. En el que le mandé la plantilla no se fue la diapositiva. Creo que no, creo que solamente el Excel y ya. Ah, ok, bueno, de pronto fue, porque yo el correo lo cargué. Vale, listo. Entonces yo al final de la clase yo se los envío. ¿Listo? Disculpen, pensé que les había enviado el material. De pronto se me pasó. Sí. Vale. Entonces el interés se clasifica en interés nominal e interés efectivo. ¿Vale? Vamos a ver las características de ambos. Esto sobre todo porque la tasa de interés efectiva es la tasa que realmente nos interesa porque es la que se aplica en el NIF, ¿vale? Entonces, la tasa nominal, ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de tasa nominal, en este momento estoy hablando de la tasa en la que se clasifica el interés, ¿vale? En la tasa en la que se clasifica el interés. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, existe la posibilidad de que yo hable de una tasa nominal que es diferente a esta. ¿Vale? Incluso cuando estamos hablando de tasas deflactadas, cuando hacemos referencia a tasa nominal, no estamos refiriéndonos a esta tasa que les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, como para que
Pero bueno, a veces los conceptos, utilizamos conceptos o el mismo término para aplicar diferentes cosas. ¿Listo? Es como cuando yo digo amortización. Yo utilizo amortización para, desde el punto de vista financiero, como el método de pago de una deuda. Y amortización, por ejemplo, desde el punto de vista contable para amortizar algunas partidas de activos intangibles. Entonces, son como utilizar el mismo término como para explicar diferentes cosas. En el caso de la tasa nominal puede suceder, ¿listo? Entonces, para que tengan esa precaución, no se vayan a confundir. Entonces, la tasa nominal desde el punto de vista de la clasificación del interés es la tasa que toma como referencia todo el año e indica la periodicidad en la que se van a capitalizar los intereses. ¿Vale? Entonces, en la tasa nominal siempre se va a indicar la periodicidad en la que los intereses se van a capitalizar. Esta tasa nominal también se le llama tasa convertible, tasa capitalizable, tasa compuesta o tasa con causación. ¿Listo? Puede tener esos diferentes nombres, pero en términos generales, ojo, en términos generales, se le dice tasa nominal. ¿Listo? Hay algunas tasas indexadas que precisamente trabajan con tasas nominales. Nosotros vamos a ver algunas que trabajan con, una que trabaja con tasas nominales, ¿listo? En términos generales, uno utiliza siempre tasas efectivas, ¿listo? Pero también existe esa posibilidad, ¿ok? Importante, la tasa nominal, por ser de referencia, no mide el valor real del dinero. Por tanto, yo no puedo incluirlas en las fórmulas de la matemática financiera. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, para calcular intereses, yo no debería utilizar o no debo utilizar tasas nominales. Siempre debo utilizar tasas efectivas. Siempre, ojo. ¿Por qué? Porque esta es una tasa de referencia. ¿Listo? La tasa nominal tiene 4 elementos básicos. Esos 4 elementos básicos, pues también están dentro de una tasa nominal, excepto el periodo de referencia. Entonces, tenemos la tasa, que sería la magnitud con la cual se está midiendo el valor del dinero en el tiempo. En este caso, si yo digo 30%, significa que el dinero está creciendo en un 30%. Si yo dijera 2%, pues entonces está creciendo en un 2%. Entonces, la tasa es la magnitud mediante la cual se está midiendo el crecimiento del dinero en el tiempo. ¿Vale? El periodo de referencia generalmente es anual. Yo creo que en la mayoría de las veces, es más, nunca he visto una tasa nominal que no tenga un periodo de referencia anual. Incluso dentro de las definiciones que uno encuentra, fíjense que dice, es una tasa que toma como referencia todo el año. ¿Vale? Significa que el periodo de referencia de una tasa nominal, pues generalmente va a ser el año, ¿listo? Aunque en teoría podría ser cualquiera, ¿listo? Pero como nosotros todo lo analizamos, yo les decía que el año es el periodo de referencia por excelencia, entonces nosotros utilizamos las tasas anualizadas, ¿ok? Después del periodo de referencia, que ojo, mientras no se diga lo contrario, es el año. Ojo, yo puedo tener una tasa nominal que no me diga el periodo de referencia, pero a pesar de que no me está diciendo el periodo de referencia, yo debo asumir que es anual. ¿Listo? Ojo, mientras no me digan lo contrario, toda tasa nominal tendrá como periodo de referencia el año. ¿Listo? Después del periodo de referencia viene el periodo de capitalización. El periodo de capitalización, ese sí puede ser anual, mensual, trimestral, semestral, semanal, bimestral, cuatrimestral, ¿ok? Diario incluso, ¿vale? Entonces, la tasa va a tener un periodo de capitalización, ¿vale? ¿Cuál es el máximo periodo de capitalización de una tasa? Pues el año, ¿vale? Ese es el periodo máximo de capitalización. Aunque yo vi una vez un texto de matemática financiera que hablaban de tasas bianuales, pero eso es como extraño, como raro, ¿vale? Y que realmente nosotros, pues nosotros
como el periodo máximo en el cual se toman decisiones, incluso cuando uno hace proyecciones financieras y los mismos, por ejemplo, las proyecciones macroeconómicas que se hacen a nivel de estudios económicos del Banco de la República o de grupos económicos como de Bancolombia, pues son anualizadas. Entonces, sinceramente no sé por qué en ese texto hablaba de tasas bianuales, pero bueno, nosotros generalmente manejamos como el periodo de capitalización máximo de una tasa el año, de ahí hacia abajo, ¿vale? De ahí, por ejemplo, viene, si divido entre 2 los periodos de capitalización, pues daría una tasa semestral. Si divido entre 3, daría una tasa cuatrimestral. ¿Por qué? Porque en el año hay 3 cuatrimestres. Si divido entre 4, daría una tasa trimestral, porque en el año hay 4 trimestres, ¿vale? Si divido entre 5, no se puede, no daría salto. Si divido entre 6, pues daría una tasa bimestral, porque hay 6 bimestres en el año. Si divido entre 7, no, entre 8 tampoco, 9 tampoco, entre 10 tampoco, ¿listo? 11 tampoco, 12 sí, porque sería una tasa mensual. ¿Por qué? Porque en el año hay 12 meses, ¿listo? Y así sucesivamente llego entonces hasta el 24. Si divido entre 24, pues en el año hay 24 quincenas, ¿listo? Y si divido, por ejemplo, en semanas, sería 52 semanas, las 52 semanas que tendría un año. Y si divido en días, pues esa división sería de 360, si estoy utilizando interés comercial, o si estoy utilizando interés exacto, pues 365, ¿listo? O 366 si el año es bisiesto, ¿vale? Pero en términos generales uno utiliza un año comercial, ¿vale? Donde se supone que el año tiene 360 días, tiene 12 meses, tiene 2 semestres, ¿vale? 6 bimestres, 3 cuatrimestres, 4 trimestres, 52 semanas, ¿listo? Y 24 quincenas. Por último, el periodo, la forma de aplicación, que puede ser vencido o puede ser anticipado. Mientras no se diga lo contrario, todo periodo de aplicación va a ser vencido, ¿vale? Entonces, una tasa no necesita decir que el periodo de aplicación es vencido para que cualquiera entienda que es vencido. La única forma de que el periodo de aplicación sea anticipado es que expresamente lo diga que es anticipado, ¿listo? De lo contrario, va a ser vencido. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos que, bueno, que particularmente yo nunca los he visto así como tan largos. Por ejemplo, yo una tasa nominal puedo decir 4% bimestral compuesto mensualmente. ¿Listo? Fíjense que en esta tasa el periodo de referencia no es el año, sino un bimestre. ¿Ok? Y el periodo de capitalización es mensual. Acá 18% semestral capitalizable trimestralmente. La tasa de referencia, el periodo de referencia, perdón, es un semestre, el periodo de capitalización es un trimestre. Todas tienen formas de aplicación vencida, estas dos. ¿Por qué? Porque no me lo están diciendo. Pero en esta de acá, fíjense bien, si digo 4% bimestral compuesto mensualmente anticipado. Entonces ya aquí la palabra anticipado es la forma de aplicación que ya me está diciendo expresamente que es anticipado. Acá, en esta, no necesita decir que es vencido para yo entender que es vencido. ¿Listo? Esta forma de presentación de la tasa nominal es demasiado larga. ¿Cómo más o menos, cómo mejor se presenta la tasa nominal? Por ejemplo, si yo digo 30 CT, C de capitalizable o de convertible, T de trimestral. Entonces, si yo digo 30 CT significa 30% convertible o capitalizable trimestralmente. Si yo digo 30 NT, significa 30% nominal trimestral. ¿Vale? Entonces, simplemente esta forma de presentación es mucho más, estética, mucho más utilizada. ¿Listo? Vamos a ver con ejemplos reales, por ejemplo, cómo presentamos
esta tasa. Otra forma también de aplicación, 30% nominal anual trimestre vencido. ¿Ok? Esta es un poquito más larga. ¿Listo? La he visto, por ejemplo, en extractos, en pagarés también la he visto. Y esta forma de presentación también, 30% TV, que significa T de trimestre, B de vencido. Esta forma de aplicación, de presentación, perdón, aplica para Colombia y tiende a confundir con otros países. ¿Ok? Incluso nosotros las tasas efectivas a veces también las presentamos de esta manera. Es decir, en Colombia yo no sé por qué los bancos pues no tienen una unidad en la forma de presentación de presentar algunas tasas. Entonces, de cierta manera uno por la experiencia pues logra identificarlas y distingue rápidamente en que sea una tasa nominal o una tasa efectiva. Uno la distingue prácticamente que al ojo, ¿vale? Pero la persona que no tiene experiencia, sobre todo en un país donde no hay educación financiera, es decir, bueno, no hay educación en términos generales, educación financiera menos, entonces podríamos decir que es una gran falla del sistema, ¿ok? Yo pensaría que en términos generales, a todas las entidades financieras y a todos los que cobran, la superintendencia financiera debería obligarles a presentar la tasa de una manera específica y listo, pare de contar. ¿Listo? Pero eso no existe. Es decir, las entidades financieras aplican pues como ellos quieran. No hay ninguna regulación con respecto al tema. ¿Vale? ¿Alguien me iba a decir algo? Elisa, ¿me vas a decir algo? Eso fue ahorita que alzé la mano con la pregunta que le hice. Ah, ok. Vale, listo. No me vas a decir nada entonces, bien. ¿Listo? Entonces, por eso les decía, ojo, tienen que tener mucho cuidado con esa forma de presentación de las tasas, porque puede llegar a ser confuso. ¿Ok? Veamos entonces lo que es la tasa efectiva. La tasa efectiva, ojo, es la tasa que se paga en cada uno de los periodos en que se capitaliza la tasa nominal. ¿Vale? Recuerden la definición de la tasa nominal. ¿Vale? Me voy a devolver un poquito. Y yo les decía que la tasa nominal indica la periodicidad en la que se van a capitalizar los intereses. ¿Listo? Y la tasa efectiva va a indicar entonces los periodos en los que se van a capitalizar la tasa nominal. ¿Ok? La tasa de interés efectiva también se define como la tasa de descuento. Fíjense la tasa de descuento. Cuando yo hice acá esto, es decir, cuando yo le estaba explicando que voy a tomar los 11.424 dólares de la opción número 2 y los voy a traer hasta el momento 0 para ver a qué son equivalentes, que al final, ¿cuánto nos dio la solución? Esto es equivalente a 10.200 dólares. ¿Ok? Entonces, estos 11.424, cuando yo los descuento hasta el momento presente a una tasa del 12% durante un año, me da 10.200 dólares. Entonces, la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar, estimados a lo largo de la vida esperada de un instrumento financiero, o cuando sea el caso en un periodo más corto, con el importe en libros del activo o pasivo financiero. ¿Listo? Entonces, esto es una definición sacada de la NIF, de instrumentos financieros. ¿Vale? Entonces, la tasa de descuento que iguala los flujos de efectivo futuro, los que sean. ¿Listo? En este caso solamente es uno. Pero yo puedo tener muchos pagos.
o muchos cobros en el futuro. De pronto venga una tercera persona que me diga, bueno, yo no te puedo pagar ahora, pero te puedo pagar, por ejemplo, $1.000, perdón, $100 mensualmente. Entonces ya aquí no voy a descontar un solo pago, sino que voy a descontar los 12 pagos de $100, perdón, de $1.000, como para que el ejercicio sea coherente. Alguien me dice, bueno, yo te voy a pagar de aquí a un año, te voy a hacer 12 pagos de $1.000 cada uno. Entonces, claro, yo tendría que descontar cada uno de esos pagos, desde el 1 que está en el mes 1, desde el 2 que está en el mes 2, desde el 3 que está en el mes 3, así sucesivamente hasta el número 12 que está en el mes 12, todos los debería descontar a valor presente. En este caso solamente estoy descontando uno. Entonces, la tasa de descuento es la que debe igualar todos los flujos de caja que se presenten en una operación financiera de un instrumento financiero con el importe en libros del activo o pasivo financiero. Entonces, esa es la tasa de interés efectiva, que es la que a nosotros nos interesa para poder aplicar el método de interés efectivo. Es decir, hallar la tasa que iguale todos los flujos de caja que se puedan presentar para un instrumento financiero en el futuro con el importe en libros, ¿vale? Que es básicamente lo que se hace cuando se aplica o el método del costo amortizado. Es básicamente eso, igualar los flujos de caja a través de una tasa de descuento. ¿Listo? En términos financieros, la tasa efectiva de que tratan las NIF equivale a la TIR de un proyecto. ¿Vale? Es decir, que cuando yo quiera igualar los flujos de efectivo que se van a dar, ya sean pagos o cobros, ¿ok? Los flujos de efectivo pueden ser pagos o pueden ser cobros. O, dicho de otra manera, pueden ser ingresos o pueden ser egresos. ¿Listo? Dependiendo desde el punto de vista desde que usted vea el ejercicio. Entonces, cuando yo calculo la TIR de un proyecto, lo que estoy calculando es específicamente la tasa de un proyecto o que está pagándose sobre el saldo insoluto o el saldo no devuelto de un proyecto de inversión o en este caso de una deuda. ¿Vale? Porque recuerden que la tasa efectiva se puede trabajar en el importe en libros ya sea de un activo financiero, entonces yo en ese caso la TIR para mí sería una rentabilidad, o de un pasivo financiero, en ese caso la TIR para mí va a ser un costo, ¿vale? Entonces yo puedo calcular la TIR de una serie de flujos de caja y automáticamente estaría calculando la tasa de interés efectiva, que es la que a mí me interesa calcular, ¿vale? Pues para poder determinar cuál es el costo real de financiación, por ejemplo, de un crédito o de un préstamo, o cuál sería la tasa real de rentabilidad que obtengo, por ejemplo, por un bono. ¿Ok? Si es el caso de que yo esté, por ejemplo, haciendo una inversión. En ese caso en el caso del bono tendría un activo financiero y en el caso de un préstamo tendría un pasivo financiero. ¿Ok? Ahora, importante esto, la tasa efectiva también aquí en Colombia la llamamos tasa periódica. Quizás ustedes en algún curso de matemática financiera o de pronto en el pregrado o en la especialización vieron algún tema de tasas y hablaban de tasas periódicas. Las tasas periódicas son las mismas tasas efectivas, ¿vale? En el léxico actual, la tasa efectiva puede tener cualquier periodicidad. Yo puedo decir efectiva anual, puedo decir efectiva mensual, efectiva trimestral, efectiva semestral, etc. ¿Listo? Sin embargo, ojo, en el léxico antiguo, la única tasa efectiva que podía existir era la tasa efectiva anual. ¿Vale? Y a cualquiera otra periodicidad se le llamaba tasa periódica. Es decir, la tasa efectiva anual, pues se le decía, bueno, tasa efectiva anual. A la tasa periódica no se le decía efectiva periódica, perdón. A la tasa efectiva mensual no se le decía efectiva mensual, sino periódica mensual. A la tasa efectiva trimestral no se le decía efectiva trimestral, sino periódica trimestral. A la tasa efectiva semestral se le decía periódica semestral. ¿Vale? Incluso cuando yo vi en el pregrado,
matemática financiera existía esto. Es decir, que la única tasa, esto de aquí, la única tasa que uno podía decir que era una tasa efectiva era la anual. Del resto, de ahí para abajo, todas eran periódicas. Pero es que en realidad es lo mismo. Una tasa efectiva anual y una tasa, por ejemplo, periódica mensual, son dos tasas equivalentes o son dos tasas que funcionan bajo la misma lógica. Todas funcionan bajo la lógica del interés compuesto. Entonces, para que si de pronto encuentren por ahí alguien que le dice, no, es que la tasa periódica es una y la tasa efectiva es otra, no, eso es lo mismo. E incluso hoy en día ya se acepta, ya se tiene pues de cierta manera aceptado el hecho de que cuando yo hablo de una tasa periódica estoy hablando de una efectiva y cuando estoy hablando de una efectiva estoy hablando de una periódica. Es decir, funcionan bajo la misma lógica. Tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, capitalización de intereses, es decir, funcionan bajo lógica de interés compuesto. En el caso de la tasa nominal, esa sí funciona de otra manera. Por eso yo sí no podría aceptar que alguien me dijera que una tasa efectiva es igual a una tasa nominal. Ahí sí no. ¿Ok? Pero que alguien que me diga una tasa efectiva es igual a una tasa periódica, sí. Da lo mismo. ¿Vale? Simplemente son formas de llamar a las cosas. ¿Listo? Pero eso no implica mayor preocupación. ¿Listo? Ok. Para poder calcular la tasa efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo esperados, ¿ok? Teniendo en cuenta todos los términos contractuales del instrumento financiero. En el caso concreto, si yo, por ejemplo, tengo un préstamo, yo debo incluir dentro del cálculo de la tasa efectiva el pago, por ejemplo, de comisiones, si existen, por ejemplo, gastos notariales, si existen, gastos legales de abogado, si existen, de pronto papeleo, por ejemplo, consultas centrales de riesgo. Es decir, si yo estoy trabajando con un instrumento financiero que es un pasivo financiero, por ejemplo, un préstamo, adicionalmente a la tasa de interés que se paga en los préstamos, pues el deudor tiene que pagar unos costos de transacción que pueden incorporar cualquiera de esas cosas que yo les decía, ¿vale? Incluso la misma norma habla de pagos anticipados, por ejemplo, si yo tengo que realizar algún pago anticipado por cualquier concepto. Una comisión, un estudio de crédito, gastos notariales, legales, bueno, cualquier otra arandela que se invente el banco, cualquier otra cosa, ¿listo? Por ejemplo, si tengo que establecer algún tipo de condición por la duración, ¿vale? Pues no es lo mismo un préstamo de corto plazo que un préstamo, por ejemplo, de 5 años. Entonces, eso tengo que tener en cuenta para calcular la tasa de interés efectiva, ¿vale? Opciones de compra en caso de que existan, por ejemplo, y similares. ¿Listo? Este cálculo debe incluir todas las comisiones, los puntos básicos de interés, ¿vale? Pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa efectiva de interés efectiva, costos de transacción y cualquier otra prima o descuento. Entonces, lo que la norma internacional lo que nos está diciendo es que la tasa de interés efectiva que yo debo calcular para un instrumento financiero tiene que tener en cuenta prácticamente todo lo adicional que desde el punto de vista contractual se incluya en ese instrumento financiero. ¿Vale? Todo. Pago, comisiones, opciones de recompra, cualquier cosa que haya dentro de la operación, yo debo tenerla en cuenta. ¿Vale? De pronto con un instrumento financiero de deuda es más fácil eso, porque generalmente los bancos a nosotros nos cobran cuestiones adicionales. ¿Listo? Es decir, usted tiene si usted, por ejemplo, va a adquirir una vivienda, pues tiene que pagar estudio de títulos, si es el caso, tiene que pagar, por ejemplo, adicionalmente eso, avalúo, ¿listo? Algunos costos de transacción, gastos notariales, o sea, una cantidad de cosas que
que usted tiene que pagar adicionalmente para poder hacerse sujeto del crédito. Y todo eso hay que incluirlo para yo poder calcular la tasa de interés efectiva. ¿Qué es la tasa de interés efectiva? Aquella que realmente estoy pagando en un crédito, ¿vale? Y esa tasa, me voy a volver un poquito, es la tasa que va a igualar todos los flujos de caja que se van a generar durante esa operación financiera con el valor presente en libros del activo o el pasivo financiero. ¿Ok? Ahora, la tasa efectiva aplica tanto para productos que generen deuda para un cliente como para aquellos que generan rentabilidad. Eso tiene que ver con el hecho de que yo debo aplicar la tasa efectiva tanto para instrumentos financieros de activo y de deuda, ¿vale? Porque yo les decía, un préstamo, por ejemplo, es un instrumento financiero, ¿vale? Pero también, por ejemplo, si yo invierto en un bono, ¿listo? O de pronto en un CDT, de pronto también eso aplica también para, partidas que generan rentabilidad, ¿ok? La TEA, como se conoce aquí en Colombia, que es la tasa efectiva anual, depende de varios factores, ya habíamos visto, depende de la oferta monetaria, ¿listo? Y depende de la tasa de interés que establezca el banco de cada país. En este caso se considera la tasa de referencia para entidades bancarias. La que nosotros tenemos vigente para este mes es del 1.75. ¿Listo? 1.75 es la tasa de referencia del Banco de la República que está expresada en términos efectivos anuales. Ojo, eso también es importante. Es la tasa efectiva anual del 1.75. Esta tasa yo les decía que es un mecanismo que utiliza el Banco de la República para poder controlar la inflación. ¿Ok? Para poder controlar la inflación. Claro, como estamos en una época, en tiempos de pandemia, por el coronavirus, esa tasa ha bajado considerablemente. A principios de año estaba como en el 4% y ya, imagínense, estamos en pues, una tasa bastante baja del 1.75%. Eso quiere decir que palabras más, palabras menos. Hoy en día los bancos deberían estar ofreciendo productos a un costo mucho más bajo que lo que estarían ofreciendo hace un año o a principios de año. ¿Listo? Estoy seguro que si usted de pronto solicitó un crédito hace un año y va y solicita un crédito ahora, estoy seguro que para el mismo crédito con las mismas condiciones la tasa tiene que ser mucho más baja. ¿Ok? Porque la tasa de referencia para la entidad financiera es esa tasa del Banco de la República y antes la teníamos en un 4 más o menos. Ahora está en 1.75, significa que en términos generales el costo del dinero está mucho más bajo. ¿Listo? Muchísimo, muchísimo más bajo. Incluso esa tasa de referencia no solamente es para la tasa de colocación de los bancos, sino también para la tasa de captación. Entonces, estoy seguro que también los bancos, la rentabilidad que pagan por ejemplo, por los CDTs o cualquier tipo de activo de renta fija, pues seguramente también bajó y seguramente bajó considerablemente. Entonces, si de pronto usted tenía un CDT, bueno, si lo pactó hace un año, por ejemplo, supongamos a 24 meses, no le pueden cambiar la tasa. Ahí, de cierta manera, usted tendría una rentabilidad. Pero si de pronto se le vence ahorita y lo va a renovar, lo más seguro es que la tasa que le ofrezcan va a ser una tasa muchísimo menor. ¿Ok? Pero ¿qué es eso? Producto de la tasa que establece el Banco de la República y que sirve para colocarle precio al dinero dentro de nuestra economía. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, bueno, yo creo que de pronto se entenderá mucho más ya al momento de llevarlo a un ejercicio. O sea, hasta el momento es claro, pero pienso que puede ser mucho más práctico ya al momento de llevarlo a un ejercicio. Perdón, es que se escucha como un retorno. No le escuché algo de ejercicio. ¿Cómo así? Sí, se escucha el retorno. Ya, ahora sí le estoy escuchando bien. Dígame, ahora sí le escucho mejor.
No, le comentaba que sí se entiende, pero a través de un ejercicio sería un poco más práctico y entendible lo que acabamos de dar, por lo menos para mí. Vale, listo, listo. No se preocupe que nosotros vamos a mirar aquí en el archivo que yo le envié en la hoja número 2. Vamos a hacer un ejercicio precisamente para entender la relación entre tasa nominal y tasa efectiva. Obviamente entendiendo el concepto como tal de tasa efectiva, sino que conceptualmente pues lo vamos a ver primero. ¿Listo? Entonces vamos a entrar precisamente en ese ejercicio. ¿Qué relación existe entre una tasa nominal y una tasa efectiva? Obviamente, nosotros para poder hacer operaciones que impliquen, por ejemplo, cálculo de instrumentos financieros cuando el plazo de ese instrumento financiero va mucho más allá del ciclo de operación del negocio y que por tanto hay que calcular lo que uno llamaría el interés efectivo. Entonces uno tiene que también establecer pues la relación que existe entre las tasas nominales y efectivas en caso de que un préstamo, por ejemplo, se establezca en una tasa, por ejemplo, variable, que puede tomar como referencia una tasa nominal, ¿ok? Que existen en nuestro país. ¿Listo? Entonces, para yo explicar la tasa efectiva, perdón, la relación entre la tasa nominal y la tasa efectiva, voy a tomar el siguiente ejemplo. ¿Listo? Vamos a suponer una tasa nominal del 20% CT, que significa 20% con capitalización trimestral. ¿Vale? Esta tasa de nominal con capitalización trimestral, como a mí no me está diciendo lo contrario, el periodo de referencia es un año. ¿Vale? Yo entiendo que el periodo de referencia es un año porque no me están diciendo que es otra cosa. Adicionalmente a eso, yo entiendo que la forma de aplicación de esta tasa es vencida. ¿Por qué? Porque no me están diciendo que es anticipada. ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta siempre, uno, la tasa nominal siempre va a tener como periodo de referencia el año, ¿ok? A menos que me digan lo contrario. Y parece que hay alguien con el micrófono abierto. Vale. Y el periodo de vencimiento o la forma de aplicación, perdón, la forma de aplicación de la tasa siempre va a ser vencida a menos que me digan lo contrario. Aquí, como no me están diciendo nada, yo asumo que el periodo de referencia es un año, es decir, es una tasa que representa el año y adicionalmente la forma de aplicación es vencida. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, establecer una tasa efectiva o una tasa periódica que capitalice 4 veces al año, es decir, cada trimestre, pues simplemente yo lo que haría es dividir la tasa nominal esta, que representa el año, pues la voy a dividir en 4 veces, en 4 partes, ¿listo? ¿Por qué en 4 partes? Porque es que en un año hay 4 trimestres, es decir, aquí estaría el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3, ¿vale? Y el trimestre 4. Entonces, yo cada vez que esté pensando en una tasa nominal, listo, y quiera saber cuál es la tasa efectiva equivalente, yo tengo que pensar en el periodo de capitalización de la tasa efectiva. De tal manera que si la tasa es nominal, es trimestral, entonces yo pensaría en 4. ¿Por qué? Hay 4 trimestres en el año. Si la tasa, por ejemplo, es mensual, ¿en cuánto pensaría yo? Les pregunto. En 12. 12, bro. En 12. ¿Listo? Si la tasa fuera semestral, ¿en cuánto dividiera yo? 2. En 12 2. meses. En 2, ¿cierto? Si la tasa fuera cuatrimestral, ¿en cuánto dividiera? En 3. En 3. En 3. 3. ¿Listo? Entonces fíjense que esto no es nada complicado. Simplemente yo debo pensar, la tasa nominal que me están dando es anual, si no me digan lo contrario. ¿Listo? Generalmente no le van a decir lo contrario, es decir, que siempre va a representar un año. Y debo pensar entonces en la tasa que yo quiero. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un instrumento financiero que implica, por ejemplo, pagos trimestrales, pues entonces yo voy a querer una tasa trimestral y divido entre 4.
Si el instrumento financiero no es trimestral, sino mensual, divido entre 12. Si es semestral, pues divido entre 2. Si es bimestral, divido entre 6. ¿Listo? Entonces simplemente es tener en cuenta las veces que la tasa que yo quiero va a caber dentro de la tasa nominal anual. ¿Listo? Entonces, si yo divido este 20% que tengo acá entre 4, pues simplemente me quedaría una tasa del 5%. Si yo divido 20 entre 4, eso da 5. Significa que una tasa nominal trimestral, pues va a ser igual a una tasa del 5% efectiva trimestral o periódica trimestral. ¿Listo? Es decir, yo voy a dividir en 4 partes iguales y en cada parte me va a quedar un 5%. ¿Listo? Fíjense bien. ¿Vale? Eso quiere decir que yo así de sencillo, simplemente tomando la tasa nominal y dividiéndola entre la tasa, entre el número de partes iguales, voy a obtener una tasa efectiva o periódica, pero ojo, es muy importante esto, ¿vale? Que esa tasa efectiva va a tener la misma capitalización de la tasa nominal. Fíjense que esta tasa nominal es trimestral y fíjense la tasa efectiva que estoy obteniendo también es trimestral. Es decir, como para que logremos entender ese concepto. Ahora, yo también puedo hacer conversión de tasas con un método que se llama igualación de factores. ¿Listo? Antes de ver este método, yo quiero que nosotros trabajemos este ejercicio que tenemos acá, que está en la hoja número 2 del archivo que yo les envié. Por favor, me confirman si todos están ahí. Hoja número 2. Sí, profesor. Vale, listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder entender cuál es la tasa efectiva. ¿Ok? La tasa efectiva que nosotros vamos a manejar para una operación. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer un capital inicial de 100.000. Las unidades monetarias no me interesan en este momento. Vamos a suponer una tasa nominal del 20%, que es la tasa que yo estoy colocando aquí en el ejercicio este. ¿Listo? De este 20%. ¿Ok? Y la frecuencia de capitalización pues sería 4. ¿Por qué 4? Lo que ustedes mismos están respondiendo, pues este 4 que está aquí. Es decir, si la tasa que yo quiero es trimestral, pues divido el año entre trimestres y me daría 4. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hago es dividir esto, la tasa nominal que me están dando, entre la frecuencia de capitalización. ¿Vale? Y eso me va a dar la tasa de interés efectiva para el periodo. En este caso, la tasa de interés efectiva para el periodo es del 5% ET, que significa efectivo trimestral. ¿Listo? 5% efectivo trimestral. Entonces, vamos a suponer que yo este capital lo invierto durante un año, ¿vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá con el interés compuesto, ¿ok? Exactamente lo mismo, por eso hice inicialmente este, ¿vale? Entonces, trimestre 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Un año. Entonces, tomo el saldo inicial en el momento 0, pues sería el saldo este, con el que inicia la operación, que serían 100.000, ¿listo? Intereses no hay en el periodo 0. Y el saldo final sería entonces la suma de estos dos. ¿Vale? Sería la suma de estos dos, es decir, el saldo inicial más los intereses que se generen. ¿Ok? Voy entonces acá al saldo inicial para el periodo número 1 y tomo el saldo final del periodo inmediatamente anterior. Es exactamente lo mismo que hicimos allá en la tablita anterior. ¿Listo? Damos Enter.
calculo los intereses exactamente igual, tomo el saldo inicial y lo multiplico por la tasa de interés. ¿Listo? Recuerden que yo les dije, yo no puedo hacer cálculos con tasas nominales. Entonces no se les vaya a ocurrir nunca hacer cálculo con este 20%. Ojo. ¿Por qué? Porque las tasas nominales solamente son de referencia. ¿Ok? Entonces voy a hacer cálculos con una tasa efectiva. Y ojo, es muy importante. Si yo estoy hablando aquí de trimestres, pues la tasa efectiva también debe estar trimestral. Eso también es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta. La tasa y el periodo siempre deben estar expresados en las mismas unidades. Si yo estoy hablando de trimestres, la tasa debe ser trimestral. Si estoy hablando de meses, la tasa debe ser mensual. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esta tasa la voy a dejar fija con F4. ¿Listo? Y al final, esta formulita aquí la voy a arrastrar hasta este periodo. ¿Listo? Y aquí voy a obtener entonces la suma de 105.000, que sería el capital inicial más los intereses del primer periodo. ¿Ok? Ahora, nuevamente vamos a copiar este rango de celdas que está aquí. Copiamos este rango de celdas. ¿Listo? Vamos a seleccionar todo este otro rango de celdas que hay aquí entre el periodo 2 y 4. ¿Listo? Le damos clic secundario y en opciones de pegado escogen la opción pegar fórmulas. ¿Para qué lo hago así? Para que no se me dañe el formato de la celda. De la tablita esta que tengo armado. ¿Listo? Entonces, fíjense bien que el saldo al final que yo podría acumular de esta operación sería de 121.551. ¿Listo? Hasta ahí no hemos hecho nada nuevo porque esto fue lo que hicimos acá, precisamente acá, con esto. ¿Listo? ¿Por qué quiero hacer esto? Para que vean de dónde sale la tasa efectiva. ¿Listo? Entonces, el interés generado en esta operación, ojo, el interés generado en esta operación sería entonces tomar el saldo al final del año, es decir, lo que podría obtener al final de los 4 trimestres, menos el saldo inicial en el momento cero. ¿Vale? Entonces, el interés generado durante ese año es de 21.551. La tasa efectiva, en este caso, la efectiva anual, sería entonces tomar ese interés generado y dividirlo entre el saldo al inicio del periodo. ¿Listo? El saldo al inicio del periodo. ¿Vale? Doy Enter. Y entonces la tasa efectiva anual para esta operación, ojo, es del 21.52%. 55%, perdón. La tasa efectiva anual es del 21.55% efectivo anual. ¿Ok? Otra forma de yo realizar este cálculo es, en Excel existe una formulita que se llama IN punto efectivo, ¿vale? En un momentico. Bueno, entonces, en Excel hay una fórmula que se llama INT punto efectivo. Esta es una fórmula que a mí me sirve para hallar una tasa efectiva anual, ojo, efectiva anual, a partir de una tasa nominal. ¿Listo? Entonces, el primer argumento es la tasa nominal, en este caso sería la del 20%. ¿Listo? Punto y coma.
Y el segundo argumento es el número de periodos que la tasa nominal se divide en el año, en este caso 4. ¿Listo? Cierro paréntesis. Y entonces yo aquí obtendría una tasa igual a esta. Fíjense bien, es exactamente igual. Acá, obviamente, yo la hice de una manera mucho más pues elaborada, mucho más trabajada, porque tuve que hacer la capitalización de los intereses, el cálculo del valor al final y todo eso. ¿Listo? Pero yo lo puedo hacer directamente con esta fórmula que se llama INT punto efectivo. ¿Listo? Para poder calcular esa tasa efectiva anual. ¿Ok? Profesor, o sea, que esas son 3 maneras de calcularlo. Sí, claro. ¿Ok? Bueno, dos maneras de calcular la tasa efectiva. ¿Vale? Ah, ok. Correcto. Listo. Conclusión Una del ejercicio. Dígame, dígame. Este ejercicio es que ese capital inicial es que, o sea, en este ejemplo, es un crédito que yo voy a tomar, es algo que No, voy a invertir, es una especie de ahorro. es un ahorro, ok, Sí, ya es como si usted tomara un activo financiero, por ejemplo, un bono. Es como si usted comprara un bono, por ejemplo, de otra empresa. ¿Vale? Es como si usted comprara los bonos y los bonos estuvieran capitalizándose durante cada trimestre. ¿Vale? El punto es, la conclusión del ejercicio es, si usted, por ejemplo, yo no tomara este ejercicio en el sentido de que está invirtiendo, sino en el sentido de que usted está queriendo obtener un préstamo, por ejemplo, de una entidad financiera, ¿listo? Entonces, la tasa, usted va a un banco, por ejemplo, y le puede decir a la persona, yo le doy una tasa del 20%. Y va a otro banco, bueno, una tasa del 20% nominal. Y va a otro banco y le dice, yo le doy una tasa del 21.55% efectivo anual. Si usted no sabe nada de finanzas ni de matemática financiera, pues usted escogería la tasa nominal del 20%, porque es que si usted dice, bueno, a mí me están dando una tasa del 20 en un lado y otra tasa del 21.55 en otro, entonces yo me voy por la del 20, ¿ok? Pero estas dos tasas son exactamente iguales, ¿ok? Entonces, una tasa nominal es utilizada por una institución financiera porque la tasa nominal desde el punto de vista de la magnitud es menor, ¿vale? Entonces es más fácil venderle un crédito a alguien mostrándole tasas nominales que mostrándole tasas efectivas, ¿ok? Entonces eso es una de las cosas que uno debe aprender a diferenciar. Entonces, desde el punto de vista del mercadeo y de la psicología del consumidor, yo mejor le hablo a una persona con tasas nominales en vez de hablarle con tasas efectivas. Aunque finalmente cuando ya se va a hacer todo el proceso de pagarés y de firma de toda la documentación, la Superintendencia Financiera de Colombia exige que a la persona se le informe cuál es la tasa efectiva que realmente se le va a cobrar en el crédito. Pero para efectos de comercialización es mejor trabajar con tasas nominales que con tasas efectivas. ¿Ok? Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando la persona no conoce, es decir, cuando no conoce de esto, pues entonces, claro, aparentemente una tasa del 20% es más atractiva que una del 21.55. Pero son tasas equivalentes, son exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí sobre la relación entre la tasa nominal y la tasa efectiva? Ninguna, profe. Vale. Listo, entonces yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque ya faltan 10 para las 10. Entonces ya en la clase de mañana vamos a seguir avanzando hacia que, bueno, este tema de la conversión de las tasas es un tema un poco más financiero, más fuerte. Eh, yo creo que nos vamos a concentrar mejor eh, ya les voy a decir, en lo que es el interés
se utiliza, por ejemplo, para trabajar con los mercados bursátiles, donde el precio de las acciones puede variar continuamente en el transcurso del día durante mucho tiempo. Entonces, claro, para poder hacer transacciones con una persona, por ejemplo, que compra y vende acciones, por ejemplo, en una hora, de pronto compra en una hora y de pronto a la hora vende acciones. Entonces, si nosotros trabajamos con interés compuesto, pues prácticamente la persona no haría nada. ¿Por qué? Porque si manejamos interés diario, como la mínima expresión del interés compuesto es diario, entonces prácticamente no haría nada. Pero si trabajamos con interés continuo, entonces claro, el interés continuo implica que exista unos periodos de capitalización más pequeños que un día. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes que vamos a tratar mañana, ¿vale? Entonces, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Voy a detener la grabación. Profe, no se olvide mandarlo